Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Vamos a meditar Génesis 21, 33. Dice así: y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Estaba meditando este pasaje, esta palabra, y me llamó mucho la atención. Porque cuando leemos la historia de Abraham, siempre leemos que Abraham llegaba a un lugar, a un determinado sector o un determinado lugar, y lo primero que Abraham hacía era edificar un altar al Señor. Y todos sabemos que un altar es un lugar de sacrificio. O sea, Abraham edificaba un altar al Señor, presentaba allí un animal, presentaba allí un sacrificio y buscaba y adoraba al Señor. Entonces, meditando aquí la palabra, vemos que en este momento, en este lugar, Abraham no presentó un altar, no edificó un altar y no presentó un sacrificio, sino que hizo Abraham, él plantó un tamarisco y allí adoró al Señor. Entonces yo estaba pensando, ¿por qué Abraham no edificó un altar? ¿Por qué Abraham no hizo un sacrificio, sino apenas plantó aquel árbol en ese lugar? Entonces, claro, ¿qué había pasado? ¿Qué estaba sucediendo en los pensamientos de Abraham? Abraham, en este momento de la Biblia, ¿no? Ya Abraham estaba bendecido en todas las cosas. Ya Abraham tenía a su hijo Isaac, que era el cumplimiento de la promesa de Dios y del sueño de Abraham. Que Abraham lo que más quería era tener un hijo con Sara. Entonces podríamos decir así: Abraham estaba próspero, Abraham estaba sano, Abraham tenía a su esposa Sara, a quien amaba, Abraham tenía a su hijo, es decir, Abraham tenía todo. Todo lo que en su condición humana y en sus deseos, ella tenía todo. Entonces, como Abraham ya tenía todo, Abraham no vio la necesidad de él hacer un altar al Señor para sacrificar. Abraham cometió un error que cometen muchas personas, que es que cuando las cosas están todas bien, muchas personas dejan de usar la fe, dejan de insistir, se estancan o se detienen en el uso de la fe. Porque cada vez que Abraham presentaba a Dios un sacrificio, un altar que él edificaba, allí él estaba usando la fe. Entonces, como Abraham se veía su vida ya completa, la promesa de Dios cumplida, todo materializado, ¿qué sucedió? Que Abraham dejó de usar la fe del sacrificio. Ya él no veía esa necesidad, porque ya Dios lo había honrado y lo había bendecido. Él seguía siendo hombre de Dios, por supuesto, y seguía adorando al Señor, sirviendo al Señor de todo corazón, pero él ya no edificó un altar. ¿Y qué nos dice el versículo siguiente? Dice así: y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Muchos días Abraham estuvo peregrino en la tierra de los filisteos, que no era la tierra prometida, que no era la tierra que Dios le había prometido que iba a heredar, que era la tierra prometida, era la tierra de Canaán. Y durante todos esos muchos días, la vida de Abraham estuvo siempre igual. ¿Estaba bendecido? Sí, estaba bendecido. Estaba su vida bendecida, pero no hubo manifestación del poder de Dios. Durante muchos días no hubo un cambio en la situación de Abraham, no hubo un incremento, un avance. Apenas todo se mantuvo igual. Abraham se quedó allí muchos días dando vueltas y vueltas y vueltas en la tierra de los filisteos.
y nada cambió en la vida de Abraham. Nada avanzó. En otras ocasiones vemos que Abraham iba de un lugar a otro, y su vida iba siempre en constante avance, porque él venía en constante sacrificio. Él no paró de usar la fe en otros momentos, pero ahora que estaba todo cumplido, él dejó de usar la fe. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 22? Dice la Biblia: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se ve, después de muchos días que Abraham estuvo, digamos así, parado en la fe, Dios le volvió a hablar. ¿Y qué fue lo primero que Dios le habló a Abraham? Que hiciera un holocausto, que hiciera un sacrificio. En este caso, su propio hijo. Es decir, lo primero que Dios le pidió a Abraham fue: Abraham, usa la fe. ¿Por qué? Porque Abraham había cometido el error de pensar: mi sueño ya se cumplió. Sí, su sueño ya se había cumplido. Pero el error fue que no pensó: ¿será que el sueño de Dios en mi vida ya se cumplió? ¿Será que el plan de Dios en mi vida ya se cumplió? Porque Dios tenía un plan para Abraham. Y ese plan todavía no se había cumplido. Ese plan todavía estaba para cumplirse. Todavía no se había cumplido. Y Abraham debía haber seguido levantando altar y debería haber seguido sacrificando. Como él paró, quedó solo dando vueltas, quedó solo ahí en círculos, hasta el momento que Dios se le apareció y lo llamó una vez más al altar. Entonces, amiga, amigo, de que escuche este mensaje, entienda que nosotros no podemos parar de usar la fe. El sacrificio no debe parar. La fe, la oración, el ayuno, la entrega, no debe parar. Quizás usted es una persona que ya está bendecido en todo. Y usted dice: sí, pero Dios ya hizo todo en mi vida. Maravilloso. Todo lo que usted piensa que necesitaba, ya usted lo tiene. Pero eso no significa que el plan de Dios ya se cumplió. Con certeza Dios quiere seguir haciendo más y más cosas extraordinarias en su vida. Entonces no deje que su fe se pare, no plante tamariscos. Dios quiere altar. Levante altar al Señor en su vida. O sea, use su fe. No se quede plantando tamariscos, sino use su fe, porque Dios quiere que usted siga usando la fe para que Él te siga bendiciendo y el plan que tiene para tu vida se siga cumpliendo. No pare de usar su fe. No pare de orar, de ayunar, de ir al altar, de sacrificar, de ofrendar, de hacer todas estas cosas que te han bendecido. No pare de hacerlas. Que Dios le bendiga en nombre de Jesús.